¿cómo están? Qué gusto tener este tiempo al lado de la palabra de Dios, compartiendo con ustedes. Hemos llegado ya al final del año, realmente el tiempo pasó muy rápido y hoy estaremos viendo una lección especial. La semana pasada terminamos de hablar de los nombres de Cristo, pero hoy hablaremos acerca del amor de Cristo. Así que te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella. Y queremos, Señor, rogarte que hables a nuestro corazón. Queremos entender más acerca del amor de Cristo, pero también más cómo nosotros podemos aceptar ese amor y también compartirlo con otros. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hay un pasaje en la Escritura que nos marca de alguna manera uno de los momentos más importantes relacionados al amor de Cristo. Algunos tal vez estarán pensando, bueno, es el pasaje cuando Jesús es crucificado. No, vamos a un tiempo antes, unos momentos o unos días antes de este evento de la crucifixión, y vamos a ver cuando el Señor está con sus discípulos en el aposento alto. Así que tenemos que trasladarnos al Evangelio según San Juan en el capítulo 13. Te invito a que vayas en tu Biblia a Juan capítulo 13. En este capítulo 13 van a suceder algunas cosas muy interesantes. De hecho, el capítulo comienza marcándonos el bosquejo de lo que sucederá aquí. Aunque desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 se va a narrar lo que sucedió durante el aposento alto, o lo que conocemos también como la última cena. El mensaje que el Señor Jesucristo transmitió a sus discípulos, aquellas cosas que Él prometió. Creo que este es el punto más importante o el éxtasis de lo que era el ministerio del Señor Jesucristo. Aunque el propósito de su venida era entregar su vida a través de ir a la cruz del Calvario y entonces pagar en el derramamiento de su sangre la deuda que nosotros teníamos al ser, poder redimirnos a través de ese sacrificio. Pero en este capítulo 13 vamos a ver un punto culminante, un punto importante en cuanto a lo que era el ministerio del Señor Jesucristo con sus discípulos y también la proyección o el plan que él tenía para el mundo perdido. Así que vamos a Juan capítulo 13 y vamos a ver los primeros versículos. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y Dios se había levantado, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vamos a ver entonces cómo ellos están aquí y hay tres acontecimientos muy importantes. Vemos cómo el Señor Jesucristo primero lava los pies de los discípulos. Después vamos a ver cómo Él anuncia la traición de Judas. En tercer lugar, vamos a ver el mensaje central de este pasaje, que es el amarnos los unos a los otros. Y termina el pasaje hablando acerca de la negación del apóstol Pedro. Es un pasaje muy interesante, un capítulo muy interesante, pero nos centraremos en lo que es el mensaje central de este capítulo, que es en los versículos a partir del 31 hasta el versículo 35. Y esto está relacionado entonces al amarnos los unos a los otros. Vamos ahí, versículo 31 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí pongan atención en estos dos versículos.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el mensaje central de este pasaje, el amarnos los unos a los otros. Vamos a ver tres aspectos importantes o tres afirmaciones importantes en relación al amor de Cristo. En primer lugar, veremos que es un mandamiento nuevo, el amarnos los unos a los otros. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Después veremos un modelo para amarnos los unos a los otros. Dice ahí, continúa el versículo diciendo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y termina este pasaje mostrándonos de alguna manera cuál es el medio para darle a conocer a Cristo, para dar a conocer ese amor al mundo que no le conoce. Dice ahí entonces el versículo 35, en esto conocerán todos, o sea, todas las personas, pantos, tiene que ver con todo el mundo, que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, en esta clase veremos estas tres verdades importantes o estas tres afirmaciones relacionadas al amor de Cristo y este mandato. Realmente en este pasaje es donde se fundamenta la Gran Comisión. No es que la Gran Comisión comienza en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, sino ahí es donde se confirma. Pero aquí es donde el Señor entrega su plan a sus discípulos para que ellos puedan alcanzar al mundo que no le conoce. Vamos entonces a ver el primer punto, un mandamiento nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que los mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 15, esos 10 mandamientos, ¿no sirven? No, claro que no está hablando de eso. Pero primero tenemos que entender cuál era el propósito de los 10 mandamientos y todos los mandamientos que después continuaron o que se fueron desarrollando a lo largo de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Todo lo que era el Pentateuco, que también era conocido como la ley, vamos a ver cómo de alguna manera eso nos va a llevar a Cristo. Esa era la idea, o esa era la función de los mandamientos. Mostrar al hombre su condición de pecado, mostrar al hombre su imperfección y que no puede cumplir toda la ley y entonces necesita de la misericordia y la gracia de Dios porque en realidad el mayor problema que tiene el hombre es su pecado. El apóstol Pablo lo explica de una forma muy interesante a los hermanos en Galacia y en la carta que escribe a los Gálatas, en el capítulo número 3 y en el versículo 24, quiero leerte lo que dice la traducción del lenguaje actual para que podamos entenderlo un poquito más claro. Dice así, Gálatas 3:24, dice, la ley fue como nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor, que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Ahora, la escritura o los mandamientos que encontramos, ya dijimos, en Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5 y desarrollados en todo lo que era el libro de Éxodo, la última parte, y todo lo que es Deuteronomio y aún lo que encontramos en Levítico que estudiamos el año pasado, simplemente esto nos iba a encaminar. Dice ahí que era nuestro maestro. En realidad la palabra griega que se utiliza ahí es la palabra paidagogos, que significa un sirviente o un esclavo que acompañaba al joven hacia su clase, que lo acompañaba con su maestro y que lo iba llevando para asegurarse que él participara o tomara de la clase. Después de que terminaba la clase, el pedagogo o el ayo o también, digamos, el tutor lo acompañaba de vuelta a casa y se aseguraba que la enseñanza que él había recibido era la correcta. Ahora la escritura nos muestra sobre la ley que la misma ley nos estaba guiando hacia aquel que realmente tenía la solución para el problema del hombre que era el pecado.
Ahora, la mayoría de la gente, la tradición, nos ha enseñado que cumpliendo los 10 mandamientos podemos llegar a ser salvos. Pero esa no es la realidad. La misma escritura nos muestra que no hay nadie que pueda cumplir por completo los 10 mandamientos. En algún mandamiento hemos de fallar. ¿Recuerdan la historia de ese joven rico que incluso le dijo al Señor que él había cumplido con todos los mandamientos y que quería seguirle? Y entonces el Señor le comentó, bueno, entonces toma ahí todos tus bienes y repártelo a los pobres y entonces ven y sígueme. Y el hombre dice que se fue triste sin seguir a Cristo porque tenía muchas posesiones. ¿Sabes? Su corazón egoísta no le permitió cumplir con todos los mandamientos. No le permitió amar al prójimo como a sí mismo. Esto era algo muy interesante. Esto nos lleva a entonces darnos cuenta que cumpliendo los 10 mandamientos no podemos llegar al cielo. Nadie puede. Es imposible cumplir con los 10 mandamientos. Solamente hay una persona que lo cumplió y fue el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, también en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8, nos dice que no es por obras, sino es por la gracia de Dios en que nosotros podemos ser salvos. Dice ahí el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso necesitamos un nuevo mandamiento a través del amor. Que pudiéramos entender, o los discípulos en este momento pudieran entender que ese evento que vendría donde el Señor Jesucristo sería entregado, recordemos que acababa de anunciar la entrega o la traición de Judas, incluso le dice, Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Y vimos que al inicio de este pasaje dice, y saliendo él, dice, Jesús les dijo, o sea, saliendo Judas, comenzó el discurso de Jesús hacia sus otros discípulos. Y ahí les da esta instrucción. Y los discípulos ahora estaban obteniendo la información de que el sacrificio que él haría en la cruz del Calvario sería una muestra de su amor. Y que esa sería de alguna manera lo que vamos a ver más adelante, la medida o el modelo que ellos deberían de seguir. Pero continuamos hablando acerca del mandamiento nuevo. El mandamiento dice que es os améis los unos a los otros. No es que cumplan la ley a cabalidad. Los fariseos, los escribas, ellos habían cumplido la ley, entre comillas, ¿verdad? Incluso habían colocado leyes sobre la misma ley y habían hecho de esto una exageración, pero habían perdido el amor por las personas. Habían perdido realmente el sentido correcto por el cual Dios había dejado la escritura. Ellos tenían un gran celo por la escritura, tenían un gran celo por Dios, pero en realidad eso era algo superficial, no era de su corazón. Y lo que Dios esperaba a través de este mensaje que Jesús le daba a sus discípulos es que realmente brotara o surgiera un amor hacia la persona de Dios y también hacia las personas. Ahora es muy difícil que nosotros podamos realmente amar a los demás si no hemos experimentado el ser amados por Dios. Ahí también podemos encontrar en la escritura algunos textos muy importantes para poder entender que Dios nos ama. ¿Por qué Él nos da este mandamiento nuevo? Porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Juan capítulo 3 y versículo 16, un texto tan conocido por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, aquí tenemos que entender una verdad. Tú y yo somos inmerecedores del amor de Dios por causa de nuestro pecado. La verdad es muy fácil amar a aquellos que nos aman, a aquellos que nos hacen el bien, pero aquellos que nos ofenden, qué complicado es, ¿no? Pero en este caso, nosotros hemos ofendido a Dios a través de nuestro pecado. El pecado tal vez no necesariamente tiene que ser matar a alguien, robar, un banco, etcétera.
El pecado es desobediencia a Dios. Y simplemente como lo hizo Adán y Eva, no hicieron caso a Dios, lo desobedecieron y tomaron del fruto del árbol del huerto donde Dios les había dicho que no lo hicieran. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que no hagamos algo y nosotros seguimos haciéndolo? Desobedecemos a Dios. Ahora, ya cada uno de nosotros podrá evaluar qué cosas ha hecho y cuántos pecados realmente hay en su vida. Ahora, no importa la cantidad, es el momento en que tú pecaste, estás separado de Dios. Ahora, no mereces el amor de Dios, pero Dios te ama y en su misericordia, al no darnos lo que merecemos, envió a su Hijo, dándolos lo que no merecemos, para que, muriendo en la cruz del Calvario, tu pecado y mi pecado sean perdonados, seamos justificados delante de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia de Dios es la fuente de motivación y de fortaleza interna para el creyente. Si yo no he experimentado el amor de Dios en mi vida, si yo no he aceptado ese amor en mi vida, en mi corazón, ese amor que me perdona, ese amor que me restaura, ese amor que me da vida eterna, yo no puedo amar a otros. El apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 13, que lo estudiamos hace unas semanas atrás, nos dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no voy a poder amar a las personas, no podremos amarnos los unos a los otros si no es Dios quien produce ese amor. Entonces, para que Dios produzca ese amor, primero necesitamos haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Él para que Él entre en nuestro corazón, limpie nuestro pecado y nos dé una vida eterna. Si tú no has experimentado el amor de Dios perdonando tu pecado, no has ido a Él en arrepentimiento y fe, no has creído en Cristo como tu Salvador personal, será muy complicado que puedas amar a los demás. Ahora, si tú ya le recibiste, entonces es importante que puedas pedirle a Dios que Él produzca en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Recuerdas que hablamos de esa palabra que Él produce? Es la palabra energón. Cuando no tenemos ganas de amar a alguien, Él produce en nosotros ese, ese deseo de amar y las acciones para amar. Pablo también le dice a Timoteo, ahí que en la segunda carta, en el capítulo 1, y le dice a Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sabiendo el carácter de Timoteo de timidez. Dice, sino nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, ¿no? Y ahí vemos cómo el Espíritu de Dios, obrando en nosotros, trae esa fuerza, esa energía, trae ese deseo de amar y eso es lo que nos impulsa a avanzar. Tal vez nos da miedo amar a otros, tal vez no queremos amar a otros. Dice entonces Pablo a Timoteo que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder para hacer lo que no podemos. De amor para amar a quien no podemos amar. Y de dominio propio para controlar nuestros propios impulsos y deseos. Así que la pregunta entonces en esta hora es, ¿realmente tú estás tomando ese mandamiento nuevo? ¿Por qué no lo tomas hoy? ¿Por qué no primero crees en Cristo como tu Salvador personal y después le dices, Señor, yo quiero amar a otros, quiero obedecerte, como también tus discípulos te obedecieron ahí cuando escucharon este mensaje y llevaron el Evangelio a más personas? Y que a través de eso tú y yo hoy podemos tener a Cristo como nuestro Salvador personal. Vamos a avanzar y vamos a ver la siguiente parte del versículo. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vamos a ver el modelo para amarse. Y ese modelo es Cristo. Ahora, hay diferentes versículos en la escritura de cómo Jesús fue un modelo para amar. Incluso varios escritores colocan a Jesús como ese modelo. El apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 5, en el versículo 25,
nos pone como ejemplo a Cristo, modelo, para amar a las esposas. Los maridos, dice, maridos, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ves? Jesús es el modelo del amor, un modelo de entrega sacrificial. Pero también vemos en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 16, cómo el apóstol Juan nos dice que en esto conocemos que el Señor nos amó, en que Él puso su vida por nosotros y nos desafía a que también nosotros pongamos nuestra vida por los hermanos. Esto es espectacular porque nos motiva, nos pone ese modelo de amor, de entrega, de poner nuestra vida por los demás. Ahora, el amor de Cristo no dependía de lo que Él pudiera obtener de nosotros. Recordemos que nosotros no tenemos nada que entregarle a Dios. No tenemos nada que darle por nuestra condición de pecado y por nuestra vida egoísta. Ahora, esto principalmente dependía en que Jesús vio nuestra necesidad y Él entregó lo necesario para satisfacer nuestra necesidad. Teníamos una necesidad de perdón y Él se entregó voluntariamente para perdonarnos. Jesús es el modelo, entonces, de ese amor. Ahora vamos a ver algunas muestras de Cristo en cuanto a su amor por nosotros. Primero, el Señor, vamos a hablar en relación a los discípulos. El Señor les llamó. ¿Se acuerdan? Que el Señor fue caminando y Él los eligió a cada uno. ¿Se acuerdan que llegó primero con Jacobo y con Juan y los llamó y les dijo que lo sigan, que dejen sus redes y le sigan? Después fue con Andrés y después fue con Pedro y así fue con cada uno de los discípulos. ¿Recuerdan cómo llamó también a Mateo para que él le siguiera? El Señor mostró ese amor y no solamente los llamó, los eligió, sino que también les enseñó, los alimentó, los protegió y proveyó todo lo que ellos necesitaban durante su tiempo de entrenamiento. Esa es parte de la muestra del amor de Cristo hacia sus discípulos. También Jesús, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se entregó. Y ahí vemos que el hecho de que Jesús caminara, anduviera por este mundo y como vamos a celebrar en los siguientes días, que Él naciera en esta tierra, que anduviera entre nosotros, esa es la mayor muestra de amor que nosotros podemos tener de Él. Él se hizo como uno de nosotros, siendo Dios. Ese es parte de lo que es el amor de Cristo. También podemos ver más adelante que el Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre para entonces redimirnos, pagar nuestra deuda y sacarnos de la esclavitud del pecado y hacernos suyos, comprarnos para entonces ser nosotros su pertenencia. Y no solamente eso, sino también dice Efesios capítulo 2 y versículo 10, que Él nos hizo hechura suya. Y me encanta ese versículo porque utiliza ahí la palabra hechura como poema y significa de ahí, o de ahí viene la palabra poema. Y la idea es que nacimos o Él nos creó desde lo más profundo de su corazón y somos una inspiración poética de Dios. Y nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso es el amor de Cristo, ¿no es así? Tal vez en la forma en la cual Dios ha trabajado en este tiempo alrededor de tu vida no ha sido la más placentera. Tal vez ha sido dolorosa, tal vez ha sido triste, pero Él te ama y Él tiene un plan para tu vida. Tal vez el Señor ha tenido que traerte a través de esta situación dolorosa nuevamente a Él, para que te cobijes bajo sus brazos y puedas sentir su tierno amor alrededor de tu vida. Pero también vamos a ver a través de algunos textos cómo es que nosotros podemos tomar este modelo de Cristo y también nosotros desarrollarlos. Vamos a ver algunas características
del amor de Cristo. Su amor no es egoísta. Vimos porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es más, su amor fue humilde. Se humilló, dice, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Pero también podemos ver que su amor es un amor incondicional. Porque es interesante ver esto. Recuerdan que este pasaje del capítulo 13, del 31 al 35, está hablando en una cena en el aposento alto y previamente, ¿qué sucedió? Anunció que Judas le iba a traicionar. Pero los versículos posteriores, a partir del versículo 36, nos habla que Pedro lo iba a negar. Ahora el Señor es omnisciente. Él sabía todo lo que iba a suceder y conocía el corazón ambicioso de Judas y traicionero, como también conocía el corazón egoísta de Pedro. Y es lo mismo que sucede alrededor de nuestra vida. Él conoce nuestro corazón. Y a pesar de lo que somos, a pesar de cómo es nuestro corazón, Él nos ama. Así que su amor es incondicional. Esto lo anuncia en medio de una traición y en medio de una negación, prácticamente dos traiciones tremendas, ¿no? Que dolieron en el corazón, que tal vez tú y yo no lo soportaríamos, pero en el amor de Cristo se puede. Ahora vamos a ver algunos aspectos que, que nos pueden ayudar a evaluar si realmente nosotros estamos tomando el modelo de Cristo para amar a los demás. ¿Estamos amando a los demás? Voy a hacerte dos preguntas que te pueden ayudar a hacer una pequeña evaluación. En primer lugar, primera pregunta, ¿quiero que me sirvan o quiero servir? Soy de esas personas que todo el tiempo estoy juzgando y criticando y diciendo, es que a mí no me ponen atención, a mí no me sirven, o yo estoy viendo las oportunidades para servir dentro de la iglesia. Segunda pregunta, ¿quiero ser el centro de atención o darle la atención a otros? Yo quiero que todos me vean a mí, que todos me festejen a mí, que todos me celebren a mí, o yo soy quien está constantemente viendo quién tiene una necesidad y llevarle mi atención a esa persona. ¿Sabes? Si tú estás esperando que otros te sirvan a ti y no estás buscando la oportunidad de servir a otros, tal vez no estás siguiendo el modelo de amor de Cristo. Si tú estás esperando ser el centro de atención en lugar de darle la atención a aquellos que realmente necesitan, entonces no estás desarrollando el amor de Cristo como modelo en tu vida. Vamos a avanzar y vamos a ver cuáles tienen que ser las características entonces de mi amor, de amarnos los unos a los otros. Tiene que ser un amor en humildad. Tiene que llevar esfuerzo, ¿verdad? También. Tiene que tener entrega. Tiene que haber renuncia a nuestros propios deseos. Tiene que haber renuncia a nuestros propios derechos. ¿Recuerdan lo que nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios? ¿Recuerdan cómo eran los hermanos en Corinto? Era una iglesia carnal, era una iglesia egoísta, era una iglesia que estaba volcada en la inmoralidad, era una iglesia que tenía conflictos los unos con los otros, era una iglesia bien mundana. Tal vez era muy divertida la reunión porque tenían unos ágapes tremendos, pero hacían a un lado a aquellas personas que no tenían la misma capacidad económica. Ahora, esa era la característica de ahí. Pero Pablo les dice que ellos debían de renunciar a sus derechos, porque ahí algunos tal vez comían como personas que tenían más poder económico o tenían más capacidad, comían de carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo les dice, si eso es una ocasión de caer para tu hermano, entonces no lo hagas. ¿Tienes el derecho? Claro que lo tienes. Pero si vas a hacer tropezar a otro, no lo hagas. ¿Ves? Esa es parte de la característica. Tal vez tú dices, es que yo tengo el derecho de hacer esto o aquello. Pero si eso te es ocasión para que un hermano caiga, para que un hermano débil le sea de tropiezo, entonces no lo hagas. El amor de Cristo te lleva aún a ceder tus derechos.
Esto lo vamos a ver en todos los ámbitos de la vida. Y terminamos con el tercer punto. Entonces, ¿cómo nos lleva a una pregunta? Todo esto, ¿cómo sabrá entonces la gente? ¿Cómo sabrá el mundo que no conoce de Dios, que no conoce a Cristo? ¿Cómo sabrá de Él? Bueno, a través de que somos el medio para que otros conozcan del amor de Cristo. Dice ahí el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Dice entonces, todos conocerán. Dice, en esto conocerán. Así que cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, los demás podrán conocer el amor de Cristo. Ahora, yo debo de amar a un incrédulo como amo a un creyente, pues va a ser muy complicado. Por eso, primero tenemos que amarnos entre nosotros, los unos a los otros, como creyentes. Ahora, la clave aquí está en que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, esta palabra es muy interesante porque aquí habla de una pertenencia, dice mis discípulos, tiene que ver con una pertenencia. Y habla de que ellos tenían que ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, alumnos de Cristo, aprender de Cristo, pero también enseñar lo que habían aprendido de Cristo. ¿Recuerdan? Hay algunos pasajes en la escritura donde habla acerca de un grupo de personas que eran llamados los herodianos. Esa palabra ianos es la palabra que significa seguidores de. ¿Recuerdan que en Hechos, en el capítulo ahí 11, en el versículo 26, le llaman a los discípulos como pequeños cristos? Es la primera vez que se le llama cristianos, cristianos. Esa palabra ianos, ¿recuerdan? Cristianos, seguidores de Cristo o pequeños cristos. Ahí es donde toma forma este término de los cristianos. Un cristiano es un verdadero discípulo de Cristo. Ahora tenemos que ver y conocer cuáles son las características que debe de tener un verdadero discípulo. Vamos a ver, sobre todo en el libro de los Hechos, las características de los verdaderos discípulos. Estos vemos a partir del capítulo 2, dice que ellos se amaban los unos a los otros, ellos compartían, dice, no solamente el pan, sino que también eran compañeros en la oración y también dice que ellos compartían las enseñanzas o las doctrinas de Cristo, la doctrina de los discípulos. ¿Cuál era la doctrina de los discípulos? Pues lo que Cristo les había enseñado. Y vemos a lo largo del libro de los Hechos cómo las personas que decidieron ser discípulos de Cristo entregaron su vida. Ahora, el ser un discípulo de Cristo es un estilo de vida, no es una moda. Hace unos años atrás, como que alguien me dijo, está de moda ser cristiano. Ahora, realmente el ser cristiano no es una moda, tiene que ver con un estilo de vida. Pero ese estilo de vida tiene ciertas características. El Señor Jesucristo en algún momento dijo a sus discípulos o a aquellos que estaban siguiéndole, recuerdan que había varios seguidores del Señor y estos seguidores, cuando el Señor dejó de darles de comer, ya no quisieron seguirle y solo quedaron unos cuantos. Y el mismo Señor le dijo a aquellos que estaban con él, les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, este versículo es literal, el hecho de decir, tome su cruz, hablaba de tomar ese instrumento de muerte cada día y cargarlo, llevarlo consigo. Implicaba morir a sí mismo. Entonces, el cristianismo no es una moda, sino es un estilo de vida que implica morir a mí mismo, a mis propios deseos. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero realmente cumplir
como cumplieron los discípulos de Cristo, este versículo 35, para que más personas le conozcan, entonces tengo que hacer de mi vida un estilo de vida que renuncie a sus propios deseos, que muera a sí mismo, pero también es un estilo de vida de servicio. Vemos acá que el Señor se quitó ahí su túnica, su manto, se ciñó sus lomos y ahí tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Esto les dice, esto quiero que ustedes también lo hagan. Capítulo 13 y versículo 14. Dice así, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ves? Esto es parte de ser un discípulo, un estilo de vida. Dijimos que renuncia a sí mismo, un estilo de vida que muere a sus propios deseos, un estilo de vida de servicio, pero también un estilo de vida de entrega. Vamos a ver también que este es un estilo de vida que implica un compromiso. Claro, un compromiso. La mayoría de la gente tiene miedo de ser un discípulo de Cristo porque le tiene miedo al compromiso. Siempre he mencionado esta ilustración, que un día fui, cuando todavía iba a la peluquería, y estaba ahí una señora cortándose el pelo y entonces hablaba con la mujer que le cortaba el pelo y le dice, fíjate que mi hijo que ya va ahí a la universidad, etcétera, etcétera, y te quiero contar que me voy a casar. ¿Cómo? Dice, si tu hijo ya va a la universidad. Ah, no, es que este, nunca me casé. Y entonces la mujer le dice, y bueno, ¿por qué? ¿Cuántos años tienen juntos? No, ya tenemos casi 30 años juntos. ¿Y por qué no se habían casado? Dice, porque le tengo miedo al compromiso. Ahora, muchos cristianos son como estos, o muchos que se dicen ser cristianos son como esta mujer, que le tiene miedo al compromiso. Tienen años en la iglesia, pero no se quieren comprometer. Ahora, ¿qué implica el compromiso de ser cristiano? Implica un compromiso como cuerpo, de que nosotros nos necesitamos los unos a los otros, que Dios nos colocó dones para que los desarrollemos y edifiquemos los unos a los otros, que tenemos que ser parte de una iglesia local. Necesitamos de los demás hermanos para animarnos, para exhortarnos. Hay un compromiso como cuerpo, pero también hay un compromiso en el liderazgo. Fíjate que si la iglesia José y yo todo el tiempo nos estamos peleando y no nos amamos, él y yo, ¿sabes qué estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo un liderazgo de conflicto. Eso sucedía en Corinto, ¿se acuerdan? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Eh, Eran líderes que estaban siguiendo cada uno a diferentes personas, no se ponían de acuerdo. Y entonces eso tenía como característica también que en la iglesia de Corinto se habían hecho grupitos. El liderazgo que tiene conflictos entre sí no está reflejando el verdadero amor de Cristo, no están siendo verdaderos discípulos. Así que tendremos que aprender a aún solucionar nuestras diferencias los unos a los otros. Pero también es un compromiso que implica como discípulo de Cristo, como discípulo y para discipular a otros. No puedes agarrar y decir, voy a discipular a alguien y no hacerlo, ¿verdad? Tienes que tomar el compromiso de discipular a una persona, de enseñarle, primero a través de tu vida y después, obviamente, con la escritura, viviéndola cada día. Y después ir formándoles para entonces ganar a otras personas con el Evangelio de Cristo. Ahora, el Señor dijo en Juan capítulo 15 y versículo 10, que quien no estaba dispuesto a hacer, a obedecer, entonces, o no hacer la voluntad de Dios, que no estaba dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, no podía ser su discípulo. El mismo escritor de Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4 y versículo 20 nos lo vuelve a afirmar. Para terminar, el hecho de ser un discípulo de Cristo, dijimos, tiene que ser un estilo de vida. Ahora, ¿estás viviendo como Cristo quiere que vivas? ¿O estás rehusando a obedecerle a Él?
¿No estás dispuesto a tener un estilo de vida distinto? ¿Estás queriendo vivir como vive el mundo? ¿Hacer lo que tú quieres? ¿No estás dispuesto a renunciar a tus propios deseos? ¿Al materialismo? ¿Al egoísmo? ¿No estás dispuesto a obedecer a tus propios anhelos, a tu propio reino? Necesitas, para ser un verdadero discípulo, renunciar a todo esto. Así que terminamos entonces en esta noche. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Necesitamos recordar que hay un mandamiento nuevo, que si no he recibido ese amor de Dios, será muy difícil que yo pueda darlo. De hecho, imposible. Si yo no me amo, si yo no amo a los demás como Cristo me amó, como ese modelo, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y si no estoy dispuesto a llevar un estilo de vida como Cristo me lo indica en su palabra, entonces estoy solamente tal vez llevando una moda y no estoy teniendo un estilo de vida para que otros puedan conocer que soy su discípulo y que ellos también necesitan ser discípulos de Cristo. ¿Qué estás haciendo con el amor de Dios? ¿Qué estás haciendo con el amor de Cristo? Jesús no vino a este mundo para que celebremos nuestro egoísmo. Jesús vino a este mundo para que compartamos de su amor. ¿Estás dispuesto? Primero recíbelo, después compártelo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el tiempo que hemos tenido hoy. Guíanos de acuerdo a tu palabra y ayúdanos a tener un estilo de vida que muestre que somos tus discípulos. Que puedan reconocer en nosotros que somos cristianos, seguidores de Cristo. No como una moda, sino que realmente un estilo de vida. Algo que impacte, que marque la vida de los demás. Gracias te damos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.